Bueno, muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Alguien que me dé una devolución de audio. ¿Cómo va el audio? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, buenas noches. Perfecto. Y la presentación también se ve claramente, ¿no? Vamos. Sí, doctor. Muy bien. Habíamos quedado ayer un poco en la prescripción hospitalaria, habíamos visto parte de ella, ¿no? 7 elementos básicos que la componen. Uno, la información especial. Dos, las actividades del paciente, todo referido al paciente. Tres, el régimen. Cuatro, los líquidos. Cinco, signos vitales y peso. El sexto elemento es las instrucciones especiales a residentes y enfermeras. Y siete, el tratamiento. La prescripción hospitalaria está dirigida a el personal de enfermería. Y obviamente en esto interviene también el residente y el médico interno. Muy bien, vamos a ver el punto uno, el paso uno, a qué se refiere, recordando un poco lo que habíamos visto ayer. Hay que informar por escrito, ¿listo? A qué servicio el paciente ingresa y los problemas que tiene el paciente. Puede ser un diabético descompensado, puede ser un paciente que tiene una hemorragia aguda, puede ser un paciente que se interna para ser operado al día siguiente de emergencia, es decir, en una cirugía programada, o es un paciente que necesita un tratamiento urgente como revertir una crisis asmática. Entonces, estos problemas deben ser reportados por escrito, ¿ya? Entonces, y obviamente el diagnóstico tiene que ser claramente especificado. Por ejemplo, edema agudo de pulmón, acidosis diabética o paciente ingresado para recibir tratamiento de crisis asmática o intoxicación alimentaria, en fin. ¿Ya? Ese es el paso uno. Y también en este paso uno hay que verificar si es un paciente compensado hemodinámicamente o estable, ¿ya? O inestable hemodinámicamente. Esto hay que especificar. ¿Estamos? Y si conocemos si el paciente es hipersensible a algunos fármacos, también hay que anotarlos por escrito. Ahora, también en algunos casos, en pacientes que ingresan con estado de conciencia alterado o politraumatismos, hay que verificar de que si lo ponemos al paciente en decúbito dorsal, eh, o hay que ponerlo en posición semisentada, y si tiene una sonda nasogástrica, hay que aspirar la sonda. Si hay que aspirar secreciones, hay que hacerlo, porque son manejos que hacen al curso y al progreso de un caso, o para bien o para mal, ¿ya? Es decir, medidas precautorias que hacen que el paciente reciba un tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, eso es la información respecto al paciente. Ahora vamos a ver las actividades del paciente. En general, los pacientes que ingresan al hospital son, es decir, reciben un manejo de dos tipos, o reposo absoluto o reposo relativo, ¿ya? Eh, Esto es cambiante en la medida que va evolucionando el paciente del segundo al tercer día o cuarto día. Puede ser que al principio necesite reposo absoluto, luego al día siguiente ya pueda desarrollar algunas actividades y finalmente el tercer día, ya a punto de irse, puede hacer una deambulación asistida. ¿Listo? Entonces, esto es importante. También hay que precisar si es necesario o no que el paciente reciba visitas. Eh, Esto es muy importante, ¿ya? No llenar las salas de internación, especialmente las salas compartidas, con visitas. ¿Por qué? Porque entorpecen el trabajo de enfermería y además complican la situación y la evolución de otros pacientes. El tercer punto en la prescripción hospitalaria que hay que especificar es el régimen. ¿Listo? Generalmente les digo, los pacientes que ingresan al hospital ingresan en NPO, nada por vía oral, ¿ya? Eh, Esto es el primer día, las primeras 24 horas hay restricciones, y por lo que es necesario a veces hacer exámenes complementarios como pruebas de sangre. Hay que hacer a veces endoscopías, hay que hacer broncoscopías, hay que hacer radiografías, y
Esto obviamente ayuda cuando el paciente está en NPO, ¿ya? A partir del segundo o tercer día, cuando ya ha sido más o menos encaminado al tratamiento, puede recibir tal vez eh, a progresar primero hacia líquidos claros, luego dieta líquida y finalmente una dieta de escaso residuo si fuera necesario. ¿Estamos? En general, los primeros días de tratamiento es NPO y todo lo que necesita el paciente se da por vía parenteral. ¿Ya? Ahora, si el periodo es prolongado, la internación es prolongado, se puede recurrir a una nutricionista para que le estructure la dieta más conveniente para el paciente. En el régimen hay que especificar claramente si el régimen del paciente, aún en internación, digamos, es restricción o restringido en sal o restringido en azúcar. ¿Estamos? En general, cuando el paciente ya recibe alimentación por vía oral, es un paciente que ya está casi a punto de irse del hospital. ¿Estamos? Entonces, lo que se hace es a veces prolongar la internación para ver si el paciente tolera la dieta y es posible de dar alta al día siguiente. Generalmente, el paciente, una vez que ya empieza con alimentación semisólida, es posible que deje el hospital al día siguiente, porque se encuentra mejor. ¿Ya? El cuarto punto es los líquidos, ¿ya? Generalmente, como está en NPO, no hay que administrar nada por vía oral, pero sí hay que registrar los líquidos que hay que administrar por vía parenteral, ¿ya? Es necesario especificar el tipo de soluciones a ser administradas en 24 horas. Y además, si es importante, especialmente en algunos pacientes que tienen algún problema cardiovascular, apuntar la ingesta y la eliminación, es decir, hacer un registro de lo que se llama líquidos administrados y líquidos eliminados. ¿Estamos? Habrá que colocar una sonda nasogástrica o en algún caso una sonda Foley y cuantificar los líquidos que se administran por vía parenteral y verificar cuánto elimina el paciente en un lapso de 24 horas. ¿Ya? Esto es para lo que se llama hacer un balance hidroelectrolítico. Ahora, cuando hemos dicho, ¿no es cierto? Es necesario en el paciente internado administrar soluciones parenterales. Entonces hay que escribir claramente el volumen de la solución. Por ejemplo, dextrosa al 5%, 500 cc, pónganse. ¿Ya? La vía de administración hay que especificar la velocidad de goteo, puede ser 42 gotas por minuto, digamos. ¿Ya? Y si a la solución se le añaden medicamentos, hay que indicar la dosis y la velocidad de administración. A veces, cuando juntamos, por ejemplo, analgésicos, y a veces hay que adicionar analgésicos porque el dolor es muy intenso, se recomienda administrar en forma paralela una solución de un analgésico diluido, ¿no? Para ser administrado un goteo en una hora, digamos. Entonces, cuando se añade a una solución medicamentos, hay que especificar la dosis, el volumen en el que va a ser diluida y la velocidad de administración. ¿Ya? Entonces hay que etiquetar los frascos que tienen medicamentos o las soluciones que tienen medicamentos. ¿Ya? Y fíjate, en el curso de 24 horas, a veces el paciente que está recibiendo líquidos por vía parenteral y que se le hace un balance hidroelectrolítico, tiene que tener una numeración de frascos porque las soluciones no son las mismas a veces, ¿ya? A veces esto es muy frecuentemente prescrito. Por ejemplo, la dextrosa se alterna con soluciones salinas o con soluciones de Ringer lactato y después se vuelve a la dextrosa. Por lo tanto, hay que enumerar. Por ejemplo, primero, número uno, hay que poner 1 litro de dextrosa al 5%, ¿no es cierto? Y administrar, por ejemplo, a una velocidad de 100 cc por hora. Generalmente yo a veces especifico la velocidad del goteo por minuto. ¿Ya? Generalmente 42 a 44 gotas por minuto es la velocidad estándar, digamos, para no sobrecargar el aparato cardiovascular. Luego el frasco número 2 también. Se retira la dextrosa y se administra otro compuesto llamado solución salina normal o el Ringer, puede ser normal o el Ringer lactato.
¿ya? Y también se especifica la velocidad de goteo. Y si vamos a administrar junto con cloruro de potasio, por ejemplo, se especifica también la velocidad de goteo. Pero aquí hay que etiquetar que esta solución salina tiene además cloruro de potasio, ampolla diluida, ¿ya? Y finalmente el frasco número 3 es también otra vez la dextrosa y hay que especificar al cuánto por ciento y la velocidad de goteo. ¿Estamos? A veces en algunas clínicas ponen soluciones vitaminadas y agregan a la dextrosa para que tenga un color medio amarillento y el paciente crea de que eso es eh, elemental, vital y que tiene una formulación mágica que le hace muy bien, ¿ya? Es dextrosa más complejo B, administrado eh, también por vía parenteral con una velocidad de goteo especificada. ¿Vamos? La recomendación es numerar los frascos y etiquetar a aquellos que tienen medicamentos añadidos. Eso es en cuanto a líquidos. Luego, en cuanto a signos vitales y peso. Esto es importante, ¿ya? Hay que verificar siempre con qué frecuencia debe realizarse el control de los signos vitales, presión arterial, pulso, respiración, temperatura. Y si son pacientes con insuficiencia cardíaca, hay que controlar el peso, además, a veces. Eh, entonces, esto es una sobrecarga importante al trabajo de enfermería, ¿ya? Pero que deberían hacerlo. Pero ahora, frecuentemente tú encuentras monitores. Felizmente, los monitores ya no están confinados solamente en terapia intensiva, sino también en algunas salas. Por lo tanto, podías monitorizar a un paciente, ¿no ve? Y eso le das como una tarea al residente o al interno para que vaya monitorizando sus signos vitales. Y esto es importante. ¿Estamos? Porque a partir de ahí es como modificamos conductas intrahospitalarias. Por ejemplo, si una paciente ha sido internada por una cirugía, digamos, por ejemplo, una hernioplastia, y es hipertensa y de repente es una crisis hipertensiva en internación, a través de esta monitorización podemos percatarnos de esta subida de la presión y podemos indicar farmacoterapia para la hipertensión. O sea, administrar fármacos que bajen esa presión y más o menos nos permitan un postoperatorio estable, digamos, para la paciente. Entonces, esto es importante, ¿eh? Siempre y cuando los servicios tengan, les digo, en lo posible, personal calificado. Sexto paso, o sexto elemento de la prescripción, son instrucciones especiales a residentes y enfermeras. Aquí es donde los residentes y los internos se convierten en nuestros amigos. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados a veces de, uno, verificar si la zona nasogástrica está o no permeable. Por ejemplo, segundo, si el paciente ha sido operado por una peritonitis y hay drenajes, ellos tienen que cuantificar los drenajes. Tercero, si el paciente está conectado a un ventilador mecánico, ellos son los que vigilan el ventilador mecánico y además le hacen la oximetría. En fin, eso es instrucciones especiales, ¿ya? Las enfermeras no lo van a hacer, generalmente dejan que los residentes y los internos lo hagan. Pero si en el hospital no hay residentes ni internos, las enfermeras son las encargadas, ¿ya? Y por lo tanto, ellas ven cercanamente que estos aparatos especiales funcionen, estén despejados, estén cumpliendo la tarea para la que fueron puestos, ¿no? Una zona nasogástrica debe estar permeable, debe ser permeabilizada cada cierto tiempo para que cumpla su función. Lo mismo un tubo bajo agua en el tórax en pacientes que tienen traumatismo torácico, ¿no ve? Entonces, este tubo debe burbujear y eso significa que está cumpliendo su función. Una vez que deja de burbujear, hay que verificar si no se ha tapado o si no se ha desplazado fuera del tórax. Entonces, estos aparatos especiales a veces son supervisados muy bien por residentes y por los internos. Ya también en estas instrucciones especiales se puede indicar de que se hagan procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ¿no ve? Si está programada una endoscopía, el residente dirá si viene o no viene el endoscopista, a qué hora llega, y él le avisará al paciente de que van a hacerle una endoscopía en internación por indicación del médico tratante. ¿Estamos?
¿ya? Y finalmente, la toma de muestras, ¿no? Para laboratorio y monitoreo. Y finalmente, fíjate, está el tratamiento. Al último, todo esto es manejo del entorno y manejo del paciente en internación. Y finalmente piensas en la farmacoterapia, al final, ¿ya? Y el tratamiento que tienes que tener en cuenta, ¿ya? De acuerdo a tus objetivos terapéuticos, obviamente hay que administrar primero los más urgentes, ¿no ve? Y aquí está los antibióticos, los analgésicos, los diuréticos, y si hay falla cardíaca, poner los sinotrópicos. Ya generalmente en la prescripción hospitalaria también se recomienda el uso de genéricos, no descuidando nunca la dosis, la vía y la frecuencia de administración. ¿Estamos? Y no te olvides que esta información va dirigida a la enfermera, que es la que administra. Ten mucha confianza en las licenciadas en enfermería, que son profesionales y que cumplen muy bien su labor. Ten mucho cuidado cuando hay auxiliares de enfermería y, bueno, supervisa de cerca el tratamiento, recomienda al residente que supervise, porque muchas veces ocasionan problemas, ¿no? ¿Ya? Les cuento algunas experiencias, digamos. En un paciente internado en la Caja Nacional, yo estaba de interno. El médico diagnostica en emergencia una crisis asmatiforme, no muy clara, pero era un paciente mayor con sobrepeso y que tenía dificultad respiratoria. El médico internista de emergencia le diagnostica espasmo bronquial y le indica aminofilina. En ese entonces era el único fármaco disponible, si ustedes quieren, en la emergencia para ser, que actuaba como broncodilatador y quizás asociado o no después a un corticosteroide, ¿no? Pero él le indicó aminofilina. El peligro de administrar aminofilina a velocidad es de que puede producirte un paro cardiorrespiratorio. Las metilsantinas son fármacos que tienen una ventana terapéutica muy estrecha, es decir, pueden producir toxicidad cuando la velocidad del goteo es, o la velocidad de administración es rápida. La enfermera le administró, ¿ah? Y él le dijo, póngale lentito, ¿no ve? Pero el lentito para la enfermera no es lo mismo que el lentito para el médico. Y se produjo un paro cardiorrespiratorio y el paciente falleció en emergencia. Se armó un lío en el hospital terrible, pero fue a veces porque no estaba especificada muy bien la vía de administración. Y yo te digo, ya desde ese entonces se recomendaba administrar la aminofilina en goteo en frascos de 100 cc pontas de dextrosa y administrar en una hora. Tiene la misma eficacia que una aminofilina administrada durante vía intravenosa por 30 minutos, digamos, ¿no? Pero se produjo ese accidente y obviamente se tuvo que lamentar un deceso, ¿ya? Y también mucho cuidado con los opioides, ¿ya? A veces en la analgesia es necesario utilizar opioides potentes como el sulfato de morfina. Entonces, a veces es mejor prescribir por vía subcutánea que por vía intravenosa directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay también peligro de toxicidad. Entonces, en el tratamiento, que es el último paso de la prescripción hospitalaria, hay que limitar la prescripción a 3 días. Generalmente en 3 días el paciente en promedio ya está como para irse a la casa, ¿ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado de no utilizar muchos barbitúricos y opioides. Hoy en día la tendencia cada vez es menor, te digo. Antes se utilizaba con mucha frecuencia los opioides como analgesia y los barbitúricos quizás como fármacos que ayuden en la sedación del paciente. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque obviamente son psicofármacos y estos requieren siempre de un manejo y una supervisión especial. ¿Ya? Ahora, en algunos casos donde es necesario utilizar fármacos que tienen un margen terapéutico muy estrecho, también hay que supervisar la terapéutica. ¿Ya? A partir de parámetros que son los signos vitales. Ustedes ven, esto es frecuente en el hospital, el uso de bránulas, cánulas y catéteres. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto a la terapéutica y el uso de medicamentos, digamos, los
que primero son considerados como, hemos dicho acá, los más urgentes. ¿Ya? Ahora vamos a ver que además podemos utilizar los menos urgentes, ¿ya? Y estos se utilizan ya no con una frecuencia o intervalo de dosificación estricto, sino estos pueden prescribirse en circunstancias llamadas, por ejemplo, la PRN, o sea, solamente por razones de necesidad. Es decir, administrar el fármaco únicamente si es necesario, eso significa PRN, ¿ya? Por razones de necesidad. Muy bien. Lo que Esa es la prescripción hospitalaria estándar que se utiliza en la mayor parte de centros. Ha habido modificaciones a esta prescripción hospitalaria y esto lo ha hecho la Universidad de Washington, por ejemplo. Ellos han hecho una modificación a la prescripción estándar y han planteado, cambiando el orden un poco de los elementos, un propio protocolo que ellos lo han encontrado más práctico. ¿Ya? Y que yo les voy a dar a conocer ahora. Esta es la prescripción hospitalaria planteada por la Universidad de Washington. Y ellos ponen como paso uno establecer el diagnóstico, la condición del paciente. Aquí no cambia, ¿lo ven? Pero ya empieza a cambiar acá, porque la toma de signos vitales, el tercer paso, cuatro, la limitación para la actividad física, eh, cinco, las alergias, hay que anotarlas si es que existieran. Y el sexto paso aquí es instrucciones de enfermería o residentes. ¿Ya? Y finalmente, recién el paso 7 es la dieta, el NPO y si es alguna dieta especial. El punto 8 dice, habla de los líquidos intravenosos, composición y frecuencia. 9 recién habla de farmacoterapia en cuanto a sedación y analgesia. Quizás para ellos, en Estados Unidos, es importante la analgesia y la sedación, ¿no? ¿Ya? Pero esto lo califican como perenne, ¿no es cierto? Y recién el paso 10 los medicamentos más importantes para el problema en sí, con dosis, frecuencia, vía de administración y precauciones. Y finalmente, el último punto, 11 son exámenes de laboratorio y de gabinete que estarían indicados en ese caso. ¿Ya? Esta es la prescripción modificada por la Universidad de Washington y les digo, es también una alternativa a considerar para ustedes. ¿Ya? A continuación, les voy a mostrar el cuadro donde se especifican el significado de abreviaciones que frecuentemente encontramos en la terapéutica intrahospitalaria o la prescripción hospitalaria. ¿Ya? Les indico ahora que prescripción hospitalaria es igual a órdenes médicas. Ustedes van a ver en la historia clínica un apartado que dice órdenes médicas. Es ahí donde se anota la prescripción hospitalaria. Se llama orden médica u órdenes médicas porque estas son formuladas por el médico tratante y se cumplen. Por eso es orden médica. No se discute ni se cuestiona. Es por eso que está especificado así, como órdenes médicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué abreviaciones se encuentran generalmente en las historias clínicas? Fíjate, son varias, ¿ya? AC, que significa antes de las comidas, QM cada mañana, QH cada hora, DC, discontinuar, bit dos veces al día, centímetros cúbicos CCs, ¿no? DA, día, gramo, HS al acostarse, HR significa cada hora, intramuscular intravenosa y MIB, miligramo, minuto, son abreviaturas estándares universales. ¿Ah? Adlib es cuando se desee, QN es cada noche, PC es después de las comidas o se te pone también postprandial, ¿listo? El NPO, les digo esto, nada por vía oral. Cuando el paciente ingresa al hospital hay que practicar el NPO. Ya, mililitro, PO por vía oral, PRN cuando sea necesario. U significa cada y KIT significa 4 veces al día. SC subcutáneo, STAT significa inmediatamente. TIT 3 veces al día. U unidades y a veces la X es cuántas veces al día vas a utilizar el fármaco.
¿Estamos? Entonces, esto ustedes tienen que saber ahora y repasar muy bien cuando lleguen a hacer prácticas hospitalarias, ¿ya? Porque estas abreviaturas las van a encontrar con mucha frecuencia. Muy bien, hasta ahí la prescripción ambulatoria y la prescripción hospitalaria. Ahora vamos a ingresar a esto de lo que es la terapéutica, ¿ya? Hemos dicho, el fármaco es el protagonista principal, ¿ya? Y cuando hacemos uso racional, hablamos de planes terapéuticos, ¿listo? Por lo tanto, un plan terapéutico tiene mucho que ver con el tratamiento de un paciente integral, no farmacológico y farmacológico, ¿ya? Entonces, ¿a qué se llama terapéutica? A toda técnica dirigida a reorientar la salud hacia el bienestar de los pacientes, ¿ya? Viene del griego terapia, que significa curar. Entonces, algunos le han dado un concepto más amplio y dicen que es un sistema de tratamientos, ¿no? Ya que se habla de planes terapéuticos, que es un sistema de tratamientos y actividades orientadas a aliviar o curar enfermedades. También es válido el concepto. Muy bien. Ahora vamos a ver qué condiciones afectan la salud de la gente. O sea, ¿por qué el paciente consulta con el médico, ya? Puede consultar por problemas físicos, problemas de la esfera mental, problemas emocionales, hasta los problemas sociales y los problemas espirituales llevan al paciente a veces a la consulta médica, aunque no parezca, pero sí es así. ¿Ya? Y vamos a ver de que cuando el paciente consulta hay que tener diferentes modalidades de terapéutica, ¿no? Entonces, las modalidades de terapéutica que nosotros o podemos plantear son uso de medicamentos o farmacoterapia, procedimientos quirúrgicos, que esto es lo que hacemos nosotros los cirujanos, por ejemplo. Luego, la radioterapia que hace, radio y quimioterapia que hacen los oncólogos, ¿ya? Hay psicólogos también en el hospital donde hacen psicoterapia. También se habla de fisioterapia, por ejemplo, cuando te hacen un tratamiento ordenado por un médico. También hay terapia nutricional que hacen los nutricionistas. Y finalmente esto, ¿no? Los misceláneos, es decir, hay un conjunto de terapias que pueden beneficiar a un paciente. Esas son las modalidades de terapéutica que nosotros podemos ofrecer, ¿ya? En general, ¿qué hace la terapia? Fortalece la estabilidad corporal o psicológica, elimina componentes o agentes perjudiciales, puede también corregir partes, procesos, mecanismos y también puede sustituir, por ejemplo, hormona tiroidea en el hipotiroideo, insulina terapia en el diabético tipo 1 o hormonas que no están presentes en la paciente menopáusica. Entonces se habla de terapia sustitutiva, ¿ya? Esta es una diapositiva que se entiende mejor en este otro campo, a vuelta de hoja. ¿Qué tipos de terapia existen? ¿Ya? Más o menos son 5, ¿ya? Primero, la terapia específica o curativa. ¿Ya? Es aquella que es la ideal, ¿no es cierto? Erradicar, curar, aliviar, ¿no ven? Eh, Sobre todo, curar un proceso infeccioso y curar y restablecer la salud de un paciente. Eso es terapia curativa. Hay otro tipo de terapia, B, que es la terapia sintomática o paliativa, ¿ya? Es aquella que modifica síntomas como el dolor, si hay náuseas, dar un antinauseoso o un antiemético, ¿no ve? Luego viene una terapia de soporte, ¿ya? Viene después una terapia sustitutiva o de reemplazo y finalmente hay una terapia llamada restaurativa, ¿ya? Estos cinco tipos de terapia son los que se hacen frecuentemente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la primera terapia, que es la específica o curativa. ¿Ya? Esta está dirigida a erradicar agentes etiológicos y obviamente mejorar rápidamente la condición del paciente, ¿no ve? Por ejemplo, las drogas antimicrobianas cumplen este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque sí erradican la infección. Por ejemplo, la penicilina erradica las infecciones por gérmenes sensibles. ¿Estamos? Los fármacos antibacterianos o antiparasitarios o antiprotozoarios también son erradicadores de agentes etiológicos, por lo tanto, son terapias curativas.
o son parte de la terapia curativa. Luego, el segundo tipo de terapia que hemos dicho, la sintomática o paliativa, también tiene un espacio importante porque alivia síntomas que pueden eh, conflictuar o complicar mucho la situación de un paciente. ¿Ya? Por ejemplo, el dolor es una terapéutica urgente que hay que controlar rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, los analgésicos. En el ambiente ambulatorio, la aspirina, ¿no? El ibuprofeno, ¿verdad? Pero en terapia intrahospitalaria hay que pensar a veces hasta en opioides, ¿eh? Pero obviamente poniendo siempre en la balanza eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Ahora, la terapia de soporte, ¿a qué se refiere cuando hablamos de terapia de soporte? Es aquella terapia destinada a mantener la integridad funcional. ¿Listo? Entonces, esta es una terapéutica que ayuda y coadyuva a la terapéutica específica o curativa que se puede establecer después o que se puede lograr en el transcurso del tiempo, ¿no ve? Por ejemplo, fármacos que se mencionan como parte de la terapia de soporte son los sedantes, los diuréticos, los antihipertensivos. La hipertensión es una enfermedad que dura toda la vida. Los antihipertensivos te brindan una terapia de soporte porque evitan la subida de la presión, pero no curan la enfermedad. ¿Ah? Los diuréticos lo mismo, son coadyuvantes de situaciones donde hay retención de líquido. Y los sedantes son aquellos que ayudan a controlar la ansiedad y a veces mejorar el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Hay una terapéutica sustitutiva también o de reemplazo. Estos son, por ejemplo, las hormonoterapias, les había explicado, proveen la sustancia que está ausente en el organismo por algún problema, ¿no ve? Puede ser cirugía en la tiroides, hipotiroidismo, por lo tanto hay que reemplazar con hormona tiroidea. Un ejemplo, ¿ya? Diabetes tipo 1, el paciente nace con ese déficit, ¿no? La diabetes juvenil de tipo 1 necesita una hormona que se llama insulina, ¿no ve? Por lo tanto, esta es una terapéutica de por vida que hay que administrar. O también pacientes que tienen la enfermedad de Addison, donde hay una carencia de glucocorticoides y mineralocorticoides, entonces hay que dar terapéutica de reemplazo con hormonas adrenocorticales. Entonces, son ejemplos de terapia sustitutiva. Y finalmente la terapia restaurativa, que también hay que considerar que tiene que ver con fármacos que ayudan a restaurar la salud de manera, digamos, a veces coadyuvante, si ustedes quieren, a la terapia curativa o paralela a la terapéutica curativa. ¿Ya? Y contempla suplementos vitamínicos u hormonas sexuales, ¿no ve? Anabolizantes, etcétera, que pueden mejorar la condición física de un paciente. Y los suplementos vitamínicos que siempre están ahí, ¿no ve? En las formulaciones o en las recetas, especialmente de la gente que está en periodos de convalecencia. ¿Ya? Ahora, hay otras formas de terapéutica que son importantes a considerar. Por ejemplo, la terapia profiláctica, ¿no ve? Eh, Muchos de ellos son, eh, estas ayudan a no enfermarse, ¿no? Las vacunas, digamos, son un tipo de terapia que previenen enfermedades, ¿no? Como la última pandemia que hemos sufrido, ¿no ve? Se intentó eh, inmunizar, pero lo que no se logró inmunizar tanto, sino más se controló el impacto grave de la enfermedad, o sea que se atenuó la virulencia del cuadro de COVID, ¿no ve? Y las vacunas que te han puesto de niño y que seguirán siendo recomendadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, hay algunos tipos de terapia que se llama terapia diagnóstica, ¿no es cierto? Que se aplican en algunas situaciones especiales, ¿no ve? Muy bien. Muy bien. Hasta ahí los tipos de terapia. Entonces, esta diapositiva nos ayuda a entender muy bien lo que es el acto médico, ¿ya? Cuando nosotros atendemos a un paciente,
tenemos el desafío de hacer un buen diagnóstico y el desafío de hacer, en base a un buen diagnóstico, un plan farmacoterapéutico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros estamos obligados a tener una autoformación y una actualización permanente, ¿ya? Obviamente, si bien el hospital o el centro de salud donde trabajamos es nuestro lugar principal de trabajo, sin embargo, tenemos que tener horas extrahospitalarias para hacer investigación y actualización en diagnóstico y en tratamiento, ¿no ve? Entonces, el ciclo diagnóstico terapéutico es uno de los pilares del acto médico. Para eso estamos en el hospital, los médicos, ¿ya? Entonces, el acto médico lleva al paciente de un diagnóstico hacia una terapéutica, ¿ya? O sea, el paciente es diagnosticado y es tratado por un profesional que es médico. Obviamente, esto debe hacerse siempre bajo la estricta, ¿no?, normativa vigente, que es educación, calidad y calidez humana. El gritoncito, el malhumorado, el que maltrata a pacientes, no tiene espacio hoy en día en ningún hospital del planeta, les digo, ¿no? El médico está obligado a ser amable, a ser diligente y a tener toda la paciencia para hacer el procedimiento diagnóstico terapéutico. Sobre todo, estableciendo una buena relación médico-paciente. ¿Ya? Otro aspecto que hay que tener mucho cuidado y es que cuando tú internas a un paciente, sobre todo cuando hay necesidad de hacer internación, hay que pensar en esto que se llama el consentimiento informado, ¿ya? Todo ciclo o acto médico, tanto en la parte diagnóstica como la terapéutica, vulnera algún bien jurídico de cualquier ser humano. ¿Listo? A veces le haces solamente la maniobra del bostezo para ver si tiene o no tiene daño en los ligamentos cruzados. Esto produce dolor y el paciente puede quejarse de maltrato, ¿ah? Cuando le internas, él puede juzgarte o acusarte de que estás privándolo de su libertad, ¿no ve? Cuando haces preguntas a veces que son necesarias, él puede decir, usted se está entrometiendo en mi intimidad, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando haces algunos exámenes, puede hasta quejarse de manipulación de la dignidad. Entonces, hay un documento que es necesario que ustedes sepan que es mejor hacer firmar y que es mejor contar con él a no contar con él y ser vulnerable a algún problema después médico legal. Este documento se llama el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Fíjate, hay una recomendación abajo que me gustaría que la lean. Dice, una onza de prevención vale más que 1000 kilos de arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? El consentimiento informado es la facultad que te da el enfermo para, o sea, que el enfermo acepta o no acepta la atención médica. Es decir, si firmó el consentimiento, el enfermo te está dando el visto bueno de que le hagas todo lo que es ciclo diagnóstico terapéutico. Pero si no lo firma, ojo, puede exponerte a vos a un juicio médico legal. ¿Ya? Entonces, esto, les digo, es importante. ¿Por qué razón? Si bien no exime de responsabilidad al médico, pero lo importante es que el paciente, a través de este documento que firma, es que conoce un poco el presente de su situación de salud y lo que puede pasar después de recibir un tratamiento médico. Por lo menos eso es lo que logramos los médicos, ¿ya? Además que habilita al médico a hacer todos los procedimientos diagnósticos y de tratamiento. Entonces, el consentimiento informado, lo que tiene que tener son 4 condiciones, ¿ya? Es un documento que el paciente tiene que conocer y que tiene que ser informado, obviamente, por su médico, ¿ya?
¿Cuáles son las cuatro condiciones? Primero, intencionalidad, es decir, voluntariamente él acepta el procedimiento diagnóstico terapéutico. ¿Listo? Dos, la condición de que el consentimiento debe explicar claramente la precisión de la acción terapéutica o diagnóstica. ¿Ya? Finalmente, otra condición es de que no debe haber ni presión ni coacción. Es decir, él debe libremente aceptar o rechazar. Finalmente, el paciente debe tener, como te digo, la suficiente autonomía como para decidir. Pero si no la tiene, si es un niño, es el papá o la mamá, ¿no? O la persona que más o menos tenga cercanía familiar a él. ¿Listo? Pero debe tener, ¿ya? Fíjate, hay que, hay que comunicarse con el paciente, hay que informarle bien al paciente para que él tome la decisión y finalmente firme el documento. ¿Ya? Entonces, acá está, hay una Secretaría de Salud en México que tiene este rótulo, ¿ya? Dice, es el proceso de comunicación e información entre el profesional y la persona atendida, ¿ya? Este proceso termina cuando hay aceptación o negación por parte del paciente para que se haga un procedimiento diagnóstico o terapéutico. ¿Ya? Y debe estar, o sea, la decisión tiene que ser libre. No tiene que haber ni intencionalidad, ni coacción, ni presión, etcétera. Ahora, hay algunas situaciones en las que puede ser no necesariamente un documento que inhabilite al médico para no hacer nada. No firmó el conocimiento, no hago nada. No existe eso, ¿ya? Hay casos en los que no es necesario que el consentimiento informado esté firmado para tomar acciones. ¿Listo? ¿En qué situaciones de excepción da el tratamiento aún así no se tenga el consentimiento informado? Primero, en situaciones de emergencia, cuando hay un riesgo bueno, cuando la no intervención, por ejemplo, eh, el del paciente suponga un riesgo para la salud pública, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto pasó cuando empezamos los médicos a eh, atender a los pacientes, pero teníamos que tener la vacuna, ¿no es cierto? En la pandemia del COVID. Entonces, ahí no tenías tú la libertad de decir, no, que yo no me vacuno, que yo soy parte de los, ¿no? De los que rechazan la vacuna y no sé qué, y que se curan con hierbitas, ¿no ve? Ahí había un encontronazo bárbaro. ¿Por qué? Porque si tú estabas expuesto, eh, obviamente tenías que vacunarte. Y lógicamente, y los pacientes que estaban en contacto contigo, tú tienes la obligación de decirles, oiga, vacúnense porque yo he estado enfermo con COVID, digamos, o estaba incubando un COVID. Entonces, en esos casos, a veces se habla del riesgo, riesgo potencial de contagio y obviamente ahí no se hacía firmar el consentimiento informado, pero les digo, esto era una situación que a veces no necesitaba de ningún documento médico legal para que se cumpla esta recomendación de la vacuna para atender pacientes, ¿no? Ya no nos dejaban atender en ninguna clínica si no teníamos la vacuna, los médicos. Ojo, eso les digo. Ya, ahora, cuando el paciente está incapacitado para tomar decisiones, ¿estamos? Son niños muy chiquitos, entonces el papá tiene que tomar la decisión, o el paciente está inconsciente y obviamente no puede decidir por sí mismo. Otra situación donde se puede obviar el consentimiento. Otro caso es cuando hay una emergencia o una urgencia y obviamente hay peligro de muerte y el paciente no está en un estado que le permita tomar decisiones. Por lo tanto, esta es otra situación donde se puede obviar el consentimiento, ¿ya? Y finalmente, cuando hay una orden judicial y, bueno, la orden judicial a veces, eh, por ejemplo, hay situaciones donde, por ejemplo, el aborto en Argentina y algunos otros países, eh, como te digo, es permitido o no es permitido, ¿no ven? Ese es el gran dilema médico-legal que se establece. Obviamente, es inaceptable desde el punto de vista médico el aborto inducido simplemente porque
hay negación, digamos, de embarazo y de esta situación en la familia, ¿no ves? Y a veces, como te digo, hay violaciones y por este motivo y por la edad de la niña, a veces hay orden judicial y a veces vienen así las indicaciones para hacer un procedimiento. Entonces, en ese caso, a veces no se necesita consentimiento informado y es polémico, ¿no ve? Actuar en estos casos. ¿Estamos? Entonces, situaciones excepcionales donde puedes prescindir del consentimiento informado, ¿ya? Pero en general no se recomienda prescindir. Muy bien, hasta acá alguna pregunta, algún comentario. Bueno, seguimos. Vamos a ver sobre la ley 3131, ¿ya? Esta ley está vigente en Bolivia, tiene principios y es una ley que tiene que ver con el acto o la actividad del médico o el trabajo que desempeña el profesional médico, ¿ya? Hay algunos principios que sustentan esta ley que dice que el médico o el profesional médico está consagrado a defender la vida, trabaja en centros de salud integral, defiende obviamente la salud familiar y preserva la salud de la comunidad, ¿ya? Dice, el médico ejerce una labor en el marco de probabilidades, no es una ciencia exacta, pero está basado en lo que es la medicina basada en evidencias. O sea, el médico ejerce su labor en el marco de lo que es la medicina basada en evidencias, ¿no? ¿Estamos? Luego, el médico en ejercicio está guiado por normas y protocolos vigentes, ¿ya? Puede actuar con autonomía e independencia, pero siempre bajo normas y protocolos vigentes. ¿Ya? Otra recomendación es que hay el secreto médico que es inviolable y esto ustedes ahora se informan, pero después practíquenlo. Esto no es algo que está escrito por si acaso, no. El secreto médico es realmente una información que solo el médico y el paciente comparten en algún momento de un tratamiento o de estar a cargo de un paciente, pero esto se queda entre el médico y el paciente, nada más. Nadie puede vulnerar este secreto médico, ¿ya? Muy bien, ¿qué dice sobre el ejercicio de la profesión esta ley 3131? Dice tienes que estar respaldado por protocolos y normativa vigente. Y obviamente tienes que actuar como un ser humano, ¿no? Profesional con calidad y calidez, ¿ya? Por lo tanto, hay algunas situaciones que vale la pena definirlas para que no te expongas, digamos, ¿ya? Hay un término que se llama iatrogenia y es resultado inesperado a la aplicación de técnicas y fármacos, ¿ya? Eso es iatrogenia. Hay la idiosincrasia, que es un resultado no previsible. Esto lo van a ver cuando vean respuesta individual a fármacos, que es un apartado, capítulo de farmacodinámica, ¿ya? Donde van a ver que es una reacción no previsible. ¿Listo? ¿Ya? Y se define muy bien lo que es en el hospital las funciones del médico general y del médico residente, ¿ya? ¿Qué es el médico general, digamos? De acuerdo a esta ley 3131. Dice, es un profesional médico salido de una universidad que ha concluido y cuenta con diploma académico y título en provisión nacional. Ya ese es el médico general. En cambio, el médico residente, esto en base a responsabilidades, porque la ley 3131 establece responsabilidades. Dice es un profesional médico, pero que está en formación en una especialidad, ¿ya? Y está sujeto a un régimen de trabajo y a una actividad académica especial. No es responsable del éxito o el fracaso de las terapias, ojo, ¿ah? Sino forma parte de un equipo, pero siempre bajo la protección de que está en formación. Está a cargo de gente que lo está formando, ¿ya?
Esto también es importante, ¿ya? De saber. Nosotros documentamos todo lo que es el acto médico, ¿ya? Y estos son documentos oficiales que en algún momento, ¿no es cierto?, tú debes proteger y debes cuidar de que estén siempre vigentes o de que cuenten o cuentan como documentación oficial. ¿Listo? Y son de uso exclusivo del médico. Ya hablamos del expediente médico, la historia clínica, el consentimiento informado del que les dije hace un momento, todos los informes auxiliares de diagnóstico, el certificado médico, el informe médico que te piden, ya los certificados de nacido vivo, de defunción, de mortinato, si hay autopsias, protocolo de autopsias, el informe pericial, la hoja que hace el anestesista cuando estás operando, las interconsultas que haces en el hospital, los procedimientos quirúrgicos que describen, ¿no es cierto? Eh, Cuando tú operas en los hospitales te dicen, doctor, haga por favor su descripción, su protocolo de manejo quirúrgico. Entonces hay que hacer las epicrisis, las altas, las transferencias, los informes médicos legales y las recetas médicas. Todos estos, así, desde la A hasta la R, son documentos oficiales, ¿ya? Están bajo resguardo y custodia de un establecimiento de salud y son de uso exclusivo del médico. Nadie más tiene derecho a entrar a esta información, ¿ya? Ahora vamos a ver la ley 3131 que dice sobre el ejercicio profesional. Te dan algunos derechos y te ponen una mochila de obligaciones, ¿ya? Por ejemplo, dice, el médico tiene derecho a una remuneración justa, trato digno, trabajar en condiciones adecuadas, y aquí ya empezamos a tambalear, ¿no? Con los derechos, porque la remuneración no siempre es justa, el trato es generalmente, actualmente a veces, deja mucho que desear, ¿ya? ¿No? Los pacientes, los familiares, la comunidad a veces maltrata a los profesionales, ¿ya? Y trabajar en condiciones adecuadas, yo te digo, esto es algo difícil de evaluar, porque actualmente las condiciones de trabajo son realmente preocupantes, ¿no ven? Hay un especialista para atender un universo enorme de pacientes, cuando deberían haber 4 especialistas más para atender el número necesario de pacientes. ¿Estamos? Entonces, eso ya te impone una sobrecarga importante. Y además, cuando quieres métodos auxiliares que funcionen a la velocidad que necesitas, no hay la disponibilidad. ¿No ve? El ecografista es uno que viene una vez a la semana y que hace ecografías cada, bueno, hace todos los jueves, ponte, pero no llega a cubrir la demanda, de tal manera que si tú necesitas una ecografía de un paciente, espera 3 meses a ver si te llega el informe. ¿No ve? Otro derecho es de ejercer la profesión en forma libre y sin presiones. Otro respeto es que se respete el criterio médico, diagnóstico y su libertad de prescripción, pero siempre bajo la norma de científica, bases científicas y protocolos vigentes. ¿Ah? Ahí sí eh, respetan tus derechos. Y finalmente, recibir capacitación y actualización de su institución. Esto no siempre es una realidad. ¿Ya? Esto está lejos de ser una realidad todavía. Y fíjate las obligaciones, un montón de, ¿no? La espada de Damocles puesta encima de tu cabeza, ¿no ves? ¿Estamos? Tú tienes que hacer todo lo posible por cumplir esto, porque es un deber, ¿listo? Y si no operaste a un paciente porque no contabas con sangre, yo te digo, tendrías que haber tenido imaginación y todo lo que es auxilio de parientes para contar con una unidad de sangre y poder intervenir a un paciente, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que están establecidas acá que ustedes las van a leer con calma y obviamente van a poder analizar con calma, pero considerarse, ¿ah? Es decir, como profesionales cuando estén trabajando que pueden ser demandados o hasta sancionados por no cumplir esto, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Guarda el secreto médico, mucho cuidado con eso. Debes estar capacitado continuamente y eso implica autoformación y a veces con tus propios recursos.
¿Listo? Ahora, tener siempre una especie de comunicación transversal entre otros profesionales para un trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, esto también es otra cosa que está en la Ley Nacional del Medicamento. Esto vamos a considerarlo ya rápidamente. El artículo 4 es importante de analizar, ¿ya? Eh, el artículo 4 dice que el médico puede prescribir medicamentos reconocidos por ley. ¿Cuáles son estos? Los genéricos de marca comercial y el resto de los que están acá. Aquí está el problema, ¿no ve? Los medicamentos homeopáticos y los de origen vegetal, animal o mineral que tenga propiedades químicas. Yo te digo, si es que hay medicamentos homeopáticos o productos de origen vegetal, animal o mineral que estén respaldados por la medicina basada en evidencias, obviamente sí estás obligado a considerarlos. Pero mientras no estén, no estás obligado a considerarlos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la Ley Nacional del Medicamento, ¿qué dice? Solo pueden prescribir fármacos los médicos y odontólogos. Nadie más. No hay ni enfermera, ni paramédico, ni bioquímica y farmacia, absolutamente nadie. Solo los médicos podemos prescribir fármacos. Y obviamente, conociendo el ciclo vital del medicamento, la medicina basada en evidencias, los planos terapéuticos que son lo actual que se hace, obviamente estamos obligados a hacer un uso responsable y racional de medicamentos. ¿No es cierto? ¿No? Y estamos protegidos por la ley, ojo, ¿no? Muy bien. Y obviamente, te digo, otra cosa es que siempre las prescripciones deben guardar esta clasificación que es la DCI, ¿no ve? Que son genéricos, digamos, ¿no? ¿Estamos? Y obviamente, en algunos casos, cuando el genérico no guarda el concepto de calidad o está certificado como un medicamento con control de calidad, obviamente se utilizan comerciales, ¿ya? Nombres comerciales de medicamentos. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante es, ¿no? Las universidades son organismos responsables de la formación de profesionales médicos, ¿ya? Tanto en el pregrado como el posgrado, ¿ya? Y la educación continua es un desafío permanente que debemos afrontar para no estar desactualizados, ¿ya? A través de entidades científicas o sociedades de especialistas. ¿Listo? No te olvides de que la prescripción es un documento médico legal, ¿ya? Es lo único que avala la dispensación, por lo tanto, hazlo bien, que sea de manera legible, ¿ya? Y obviamente, siempre hay que cumplir con la normativa de la prescripción que les he explicado ya. ¿Ya? Ahora, en algunos casos puede ser necesario que tu prescripción en cuanto a estupefacientes y medicamentos psicotrópicos necesiten de un archivo especial, o sea, que tu receta sea archivada y tenga que ser fotocopiada por la farmacia con tu nombre, porque hacen un seguimiento a los médicos que prescriben psicofármacos o psicotrópicos. ¿Ya? Y también esto, en los hospitales públicos y en algunas cajas de seguridad social hay el formulario terapéutico nacional. Esto es de uso obligatorio, ¿ya? Nada que esté fuera del formulario puede ser prescrito, pero obviamente esto es de cumplimiento obligatorio cuando el formulario está completo. Pero como nuestro formulario terapéutico nacional está incompleto, estamos a veces obligados a salirnos de este documento y prescribir fármacos que no están. ¿Ya? Entonces, en la Argentina existe un excelente formulario terapéutico nacional, ¿ah? Es interesantísimo. En Chile también lo tienen, ¿ya? Y establece prioridades, hay patologías prevalentes, habla de guías terapéuticas muy interesantes. Obviamente en nuestro país no está tan completo, es un desafío mejorar, ¿ya?
Muy bien. ¿Ya? Y también hacer farmacovigilancia. Esto es algo que debemos hacer nosotros como médicos. Todos debemos reportar efectos indeseables y efectos tóxicos, porque es parte de lo que significa la farmacovigilancia del medicamento que está siendo utilizado, ¿eh? en, en general en patologías prevalentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, esto también es algo que hay que tener un poco de precaución, ¿ya? En algún caso, muchas fallas o, digamos, procedimientos que pueden ser observados desde el punto de vista médico-legal pueden tener sanción penal, ¿ah? Y esto pasó cuando quiso penalizarse el acto médico y todos salimos a la calle, ¿no es cierto? Eso pasó hace muchos años atrás y nos puso a los médicos en la calle para defender esto. El médico debería ser, si hay responsabilidad, debería ser esto ventilado en un ambiente civil, nunca en un ambiente penal, porque la penalidad significa intencionalidad o mala intención, y eso no existe de parte de nosotros, ¿no? Muy bien, y finalmente esto, la farmacoterapia basada en evidencias, que es algo que sí o sí debemos cumplir, ¿ya? Hemos dicho, ¿dónde obtenemos los datos de eficacia y seguridad? En las bases, ¿no? En los estudios que tienen alto grado de recomendación, ¿sí? O sea, en la medicina basada en evidencias. ¿Listo? Entonces, esto es una herramienta, una de las más útiles y fuertes que respalda el acto médico. ¿Listo? ¿Dónde se originó esta estrategia? Si tú quieres, es en la Universidad de McMaster, Canadá, ¿ya? Y se universalizó. ¿Listo? Entonces, fíjate, están al alcance del médico muchísimos artículos nuevos, ¿no es cierto? Y recomendaciones terapéuticas y guías farmacológicas cada vez más actualizadas. ¿Listo? Pero eh, esto para respaldar el desempeño, el buen desenvolvimiento del médico en cuanto a lo que es el ciclo diagnóstico terapéutico. ¿Ya? Esta farmacoterapia basada en evidencias tiene que ser una estrategia que tiene que ver con una metodología. ¿Ya? Es decir, cuáles son las etapas que uno pasa para aplicar esto. Primero, ve un paciente, luego, en base a ese paciente, establece su diagnóstico, luego, para ver si va a tomar una conducta terapéutica determinada, elabora preguntas y busca en el mejor sitio para encontrar la evidencia, luego de que encuentra, evalúa la evidencia y después aplica y después ve el resultado de esa terapia. ¿Estamos? Entonces, esto es, ¿no es cierto? Aparece un problema, hay una duda, nosotros esto lo transformamos en preguntas, hacemos una búsqueda sistemática, ya encontramos la información, la seleccionamos, la analizamos críticamente y finalmente tomamos una conducta. Y estamos obligados a evaluar esa. Y así vamos viendo de que el apoyarse en la evidencia es la mejor forma de hacer una buena terapia, sin errores, ¿listo? Entonces, esta es una forma de hacer preguntas, ¿ya? Es decir, cuando tú tienes un caso y tienes una duda y quieres hacer una pregunta, hay que hacer una pregunta formulada en términos claros, ¿ya? Y está compuesta por 4 elementos, ¿ya? Y se llama PICO, ¿ya? Es un mnemotécnico. Paciente, intervención, comparación y resultado clínico. PICO. ¿Ya? Entonces, esta pregunta estructurada en ese orden nos hará fácilmente, nos facilita la búsqueda y lógicamente nos allana el camino para encontrar la evidencia. ¿Estamos? Aquí está ejemplos de esta pregunta pico, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Disminuye la morbimortalidad en pacientes, ¿no? O con infarto de miocardio en pacientes mayores de 60 años, por ejemplo, ¿no? Ese es más o menos un formato de pregunta que te puede ayudar a encontrar mejor
y más rápidamente respuestas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, guarda esta estrategia y te va a ayudar a encontrar más rápidamente respuestas. ¿Ya? Esta es la anatomía de la pregunta, si tú quieres. Paciente, intervención, comparación y resultado clínico. ¿Estamos? Una vez que has encontrado, ¿ya? O sea, que has formulado la pregunta, ¿cuál es el paso siguiente? Es entrar a buscadores o base de datos donde hay revisiones sistemáticas o hay metaanálisis, digamos. ¿No? Entonces, esta es el sitio donde se va a empezar a decantar la información. ¿Listo? Entonces, fíjate, hay muchas estrategias para buscar sitios. Ya yo les voy a dejar al final de este capítulo uh, sitios donde es fácil encontrar la evidencia en base a metaanálisis y a casos clínicos que tienen fuerte, o sea, estudios clínicos que tienen fuerte grado de recomendación en terapéutica farmacológica. ¿Listo? Entonces, has entrado a los buscadores, a los sitios. Luego, ¿qué haces? Evalúas en forma crítica lo que has encontrado. Hay varios estudios que tienen diferentes grados de validez y busca aquellos que tienen, obviamente, los más fuertes niveles de evidencia. ¿Vamos? Por ejemplo, acá está este sitio, el HTTP www Redscape, te ayuda muy bien a evaluar en forma crítica la evidencia y también de utilidad clínica este Critical Appraisal Skills programa en español. También es un programa de lectura crítica. ¿Ya? Entonces, hay que analizar la evidencia y evaluar de forma crítica. ¿Ya? Viendo sobre todo impacto y aplicabilidad. Esto es el tercer paso. ¿Ya? Y aquí están los grados de evidencia donde tienes que apoyarte. ¿Ya? El 1A es la evidencia obtenida de metaanálisis, que es las pruebas aleatorias más grandes y prospectivas y controladas, ¿no ves? Luego tienes la evidencia 1B, que son estudios aleatorios y controlados. Luego tienes la evidencia 2A, que son estudios bien diseñados, pero no tienen randomización. La 2B, estudios bien diseñados, cuasi experimentales. Y finalmente la evidencia 3, que son estudios bien diseñados, no experimentales, como estudios comparativos, estudios de casos, estudios de correlación. Y el nivel más débil de evidencia es el nivel 4, donde hay comités de expertos, hay opiniones y hay reunión de sociedades científicas y a veces se establecen ahí intercambio de experiencias, ¿no ves? Entonces, tú basate siempre en los más altos niveles de evidencia. 1A, 1B, 2A, 2B. ¿Vamos? Aquí está. 1A, 1B, grado de recomendación A, nivel de evidencia sólida. Cuando la información viene de metaanálisis y de estudios aleatorios controlados, ¿no ves? Evidencia B, moderada, cuando vienen en 2A, 2B y 3. Y finalmente, el cuarto nivel tiene un grado de recomendación C que es limitada. Muy bien. Entonces, eh, hay muchos otros, digamos, espacios, digamos, de consulta donde tú puedes encontrar gran cantidad de estudios, ¿no ve? Pero obviamente, si sigues los pasos, vas a encontrar la utilidad, ¿no? Y esta es la base de datos Cochrane, ¿ya? Cochrane, organización.cochrane. Esto es un sitio espectacular donde hay metaanálisis y hay casos clínicos controlados, donde te da hasta la apreciación crítica de expertos, ¿ya? Es decir, donde hay gente que te indica que hay estudios que respaldan suficientes para adoptar una conducta terapéutica. ¿Listo? Y finalmente aplicas lo que has encontrado, aplicas la terapéutica que tiene un fuerte nivel de recomendación. ¿Listo? Y obviamente evalúas cómo te fue en tu terapeuta.
Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que no quiero es que se me duerman, ¿no? Que puedan, que pueda yo verificar que están despiertos y que me están entendiendo todavía, ¿no? ¿Están todavía ahí o ya se fueron? ¿Ah? Sí, doctor, estamos presentes. Muy bien, ¿ya? Entonces, hasta ahora está todo claro, no hay ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, todo esto, les digo, los pasos que hay para aplicar la información basada en evidencias, obviamente, te ayuda a tomar decisiones en terapéutica que son, obviamente, basados en criterios de eficacia y seguridad, y lógicamente te conducen a un buen puerto, es decir, a la resolución de un problema. ¿Listo? Y con eso, bueno, habríamos terminado todo lo que es el capítulo, los dos capítulos que me toca en estas 2 semanas. ¿Listo? Eh, vamos a